A veces, cuando hacemos un estudio estadístico y el número de datos que tenemos son muchos y además son distintos, para poder estudiarlos, si los pusiésemos todos, tendríamos una tabla de frecuencias que sería muy grande, que tendría muchísimas filas. Entonces es conveniente agruparlos en intervalos para poder así hacer el estudio de una forma más sencilla. Lo que hacemos es coger intervalos, también llamados clases. Generalmente estos intervalos deben ser de la misma amplitud y como mínimo deberíamos tomar 4, aunque más convenientemente 5, 6, etcétera. Por ejemplo, imaginaros que yo voy a estudiar la altura de todos los alumnos de este instituto. Hay tantas o prácticamente tantas alturas distintas, si medimos en centímetros, como alumnos tiene el instituto. Si tuviese que poner todas las alturas, igual empezaba por 140 centímetros, tendría 140, 141, 142, 143, etcétera, hasta llegar a 210. Tendría muchísimas filas en esta tabla de valores. En cambio, los podríamos agrupar en intervalos, por ejemplo, de 10 en 10, y tendríamos de 130 a 140, 140 a 150, y ya tendríamos simplificado un poquito, o de 20 en 20, de 120 a 140, de 140 a 160, de 160 a 180, o de 30 en 30. Obviamente, cuanto menos intervalos tomamos, más estamos simplificando el problema, por lo tanto los resultados serán menos exactos o menos cercanos a la realidad. Vamos a ver un ejemplo, que es este que os he puesto aquí. Tenemos un montón de datos y, como veis, estos valores apenas se repiten. Entonces, a la hora de hacer este estudio estadístico, yo voy a optar por agruparlos en intervalos. ¿Cómo hago esa agrupación en intervalos? Bueno, pues en principio lo más interesante sería ver siempre dónde se encuentra el valor más pequeño de la población y el valor más grande de todos. Si nos fijamos, el valor más pequeño, si voy mirando, es este de aquí, el 14, y el valor más grande es este, el 975, así que voy a dividir entre, para que estén todos incluidos, el más pequeño el 14 y el más grande el 975, pues cogeré valores entre 0 y 1000, y por ejemplo, si lo hago de 200 en 200, tendré 5 intervalos. Así que voy a hacer una tabla de valores que sería de la siguiente forma. En esta tabla de valores lo primero que voy a poner son los intervalos. Entonces aquí en la primera columna serían los intervalos, que como he dicho voy a ir de 200 en 200, empezando por el 0 y acabando en el 1000. Entonces en el primero iríamos de 0 a 200, en el segundo de 200 a 400, en el siguiente de 400 a 600, seguimos de 600 a 800 y por último de 800 a 1000. Y tendríamos, como veis, 5 intervalos. Dos cosas importantes cuando trabajamos con intervalos que debéis saber. Primera, si a mí me parece el número 200 en algún sitio, ¿en qué intervalo lo pongo? ¿En el primero o en el segundo? Esto tiene que quedar claramente definido cuando yo establezca los intervalos. ¿Dónde pongo, por ejemplo, si tengo el número 200? ¿Lo cuento en el primer intervalo que va de 0 a 200 o lo cuento en el segundo que va de 200 a 400? Pues eso lo tengo que decidir yo. Y lo puedo poner como yo quiera, es decir, puedo poner que contarlo en el primero, contarlo en el segundo, pero nunca lo puedo contar dos veces, nunca lo puedo contar en los dos intervalos. Yo voy a optar, por ejemplo, por contarlo en el segundo, así que haría los intervalos de la siguiente forma. Sabéis que ya estudiamos en su momento cómo se ponían los intervalos abiertos y cerrados. Los cerrados eran los que sí que incluían el número y los abiertos no lo incluían. Así que si yo el primer intervalo lo pongo de esta forma, fijaros que esto significa que incluyo el 0, porque lo tengo cerrado, pero el 200 no lo incluyo. Y si en el segundo intervalo lo pongo de esta forma, en el segundo intervalo es donde sí que incluye el 200. Fijaros que puesto de esta forma el 200 no está incluido en el primer intervalo y sí que está incluido en el segundo. Voy a poner, por lo tanto, todos los intervalos así, cerrados al principio y abiertos al final. Esto sería perfectamente válido y no da lugar a ninguna confusión. Es decir, no da lugar en ningún momento a que haya un punto que no sepamos en cuál de los intervalos colocarlo. La segunda cosa que os quería decir respecto a los datos agrupados en intervalos es que hemos de poner una columna adicional, la columna de los valores de nuestra variable, porque el intervalo en realidad no es el valor de nuestra variable, el intervalo es
un conjunto de valores que vamos a tomar. El valor de nuestra variable lo vamos a poner en la siguiente columna, lo llamaremos como siempre x sub y, y va a ser el punto medio del intervalo. Lo llamaremos marca de clase. Es muy importante, lo voy a poner aquí. ¿Por qué marca de clase? Bueno, la marca es porque lo marca. Y la palabra clase y la palabra intervalo se utilizan indistintamente. Así que marca del intervalo o marca de clase y es el punto medio. ¿Cómo se calcula el punto medio? Sumando los dos extremos y dividiendo entre 2. En este caso entre 0 y 200, si sumamos 0 más 200 y dividimos entre 2, nos da el valor 100. Entre 200 y 400 tendremos el 300, entre 400 y 600 tendremos el 500, entre 600 y 800 el 700 y en el último el 900. Y este número, el 100, 300, 500, 700 y 900, va a ser nuestro representante del intervalo. Va a ser a todos los efectos, para todos los cálculos posteriores que vayamos a hacer, el número que va a representar a todos los valores del intervalo. Y a partir de aquí, estas son las dos únicas cosas diferentes de trabajar con datos agrupados en intervalos a datos sin agrupar. Las columnas de las frecuencias van a ser exactamente iguales. Voy a ponerlas. Tendríamos primero la columna de las frecuencias absolutas, luego las relativas y las dos acumuladas, que se llaman respectivamente f sub i, n sub i, f sub i mayúscula y n sub i mayúscula. Y ahora solo nos queda contar para rellenar la primera columna de las frecuencias y luego ya con la calculadora hacer las siguientes operaciones. Pues vamos a contar. Vamos a contar cuántos valores hay entre 0 y 200. Pues entre 0 y 200 tendríamos este de aquí, este también, este. Bueno, yo les voy marcando. Si luego se me olvida alguno, pues lo tendré que volver a hacer. Todos los que empiecen por 100 o sean menores que 100. Yo creo que ya están. Si los contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pues tenemos 10 valores que están en el primer intervalo. Bueno, esto mismo tendríamos que hacer en todos los intervalos. Permitidme que yo lo haga más rápidamente y os ponga yo los resultados. En el segundo intervalo me da 13 valores, 9 en el tercero, 10 en el cuarto y 7 en el quinto. Y si sumamos en total, tenemos un total de 49 valores. Y a partir de aquí ya podemos calcular las frecuencias relativas, dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de valores. Si dividimos 10 entre, en este caso, 10 entre el número total de valores, que es 49, eso nos da 0,2, sería nuestra frecuencia relativa. Vamos a ponerla. Ahora 13 entre 49 da 0,27, 9 entre 49 queda 0,18, 10 entre 49 queda 0,2 y 7 entre 49 queda 0,15. Y si sumamos todo esto, siempre me da 1. Fijaros que a veces al sumar todo esto no da siempre 1, puede dar 0,99 o 1,01. ¿Por qué? Porque con los decimales siempre estamos redondeando y al redondear podemos cometer un pequeñito error que puede ser que luego en la suma pues se vaya alguna centésima. No tiene importancia, aunque nos dé 0,99 o 1,01, pondremos siempre un 1 sin ningún problema. Vamos a las frecuencias absolutas acumuladas. Si acumulamos la columna de las f sub i minúscula, tendríamos 10 más 13, 23, 32, 42 y 49. Fijaros que nos ha dado al final este 49 que coincide con el número total de valores que teníamos. Y si acumulamos las frecuencias relativas tendríamos 0,2 más 0,27 que sería 0,47 más 0,18 que da 0,65, 0,85 y al final este 1 que como sabéis tiene que coincidir siempre el 100% con el 100%. Y ya tendríamos la tabla de frecuencias. Por lo tanto, como veis, es bastante parecido a los datos que no están agrupados en intervalos. Tan solo, y recuerdo, diferencias que tenemos. Una nueva columna, la columna de las x sub i, que es la columna del punto medio, el representante de clase o también llamado marca de clase, y que a todos los efectos este punto será el que represente al intervalo y será nuestra x sub i, el valor de nuestra variable. Y la segunda cosa importante es que cuando tenemos
todos los valores, no los podemos poner uno por uno y contar, sino que tenemos que hacer la agrupación en intervalos. Esa agrupación en intervalos pues la tenemos que pensar un poquito. Al principio, ver siempre el punto más pequeño, el valor más grande y ver cómo repartimos esos intervalos, siempre que sean todos de la misma amplitud y que por lo menos haya 4 o 5 para que el estudio sea válido. En este caso, cuando tenemos los datos agrupados en intervalos, el diagrama o gráfico estadístico que se utiliza no es el diagrama de barras, es otro diagrama parecido que se llama histograma y que vamos a ver a continuación. Os voy a poner un ejemplo de cómo es un histograma para que os hagáis a la idea y luego calcularemos el histograma de este ejemplo. ¿Vale? Esto que tenéis aquí es un histograma. Si os fijáis, en lugar de barras son rectángulos y en la parte inferior o la anchura de esos rectángulos va a coincidir con nuestros intervalos. En cuanto a la altura, va a ser exactamente lo mismo que antes, nuestra frecuencia. Vamos a ver cómo se dibuja en el ejemplo que tenemos. Lo primero que voy a hacer es dibujar unos ejes de coordenadas, donde en el eje horizontal voy a poner los valores de nuestra variable y en el eje vertical de nuestras frecuencias, como hacíamos siempre. Y ahora aquí, en lugar de poner todos los valores de la variable, que como veis hay muchísimos, voy a poner los puntos extremos de los intervalos. Empezaría poniendo el 0, el 200, el 400, siempre con la misma amplitud, 600, 800 y 1000. En el eje vertical, el de las frecuencias, fijaros que en nuestras frecuencias, si las vemos aquí, la más grande es el 13 y la más pequeña es el 7, así que voy a ponerlo de uno en uno. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Y a partir de aquí, ahora, en lugar de hacer como hacíamos antes, que hacíamos barras, ahora lo que vamos a hacer van a ser rectángulos. Lo que vamos a hacer ahora va a ser levantar un rectángulo que tenga toda la amplitud del intervalo, en el caso primero de 0 a 200, toda esa amplitud y que tenga como altura su frecuencia. Su frecuencia en este caso es 10, así que yo lo que voy a hacer es levantar un rectángulo de altura 10. Para el intervalo 200-400, como su frecuencia es 13, pues voy a levantar un rectángulo de altura 13. Para el siguiente 400-600, como su frecuencia es 9, pues el rectángulo que voy a levantar va a tener altura 9. Para el siguiente de 600 a 800 es 10, pues levanto otro rectángulo de altura 10. Y el último de 800 a 1000 de altura 7, pues me vengo aquí a altura 7 y pongo este rectángulo. Fijaros que el dibujo ha sido muy parecido a cuando hacíamos un diagrama de barras, excepto que ahora en lugar de barras vamos a levantar rectángulos que nos den toda la amplitud de ese intervalo. Pero como veis, el histograma es muy parecido al diagrama de barras. También se podría hacer en datos agrupados un polígono de frecuencias, y en este caso el polígono de frecuencias, acordaros que cogía el punto más alto de la barra. Ahora no tenemos punto más alto de la barra porque tenemos todo un rectángulo, pues cogemos el punto más alto del punto medio de la barra, es decir, estos puntos que os estoy marcando aquí. Estos puntos que os estoy marcando, si ahora yo los uniese, tendría el polígono de frecuencias. No os confundáis con el dibujo porque aquí tengo dos gráficos estadísticos puestos a la vez, el histograma, que es el más importante porque se utiliza más, y luego también el polígono de frecuencias porque sepáis cómo se realiza. Vamos a pasar a hacer ahora un ejercicio para repasar esto, que es el ejercicio 2 de los apuntes. El ejercicio 2 dice que de los siguientes datos los agrupemos en 5 intervalos y calculemos su tabla de frecuencias y su histograma. Lo primero que tengo que hacer para poder ver qué intervalos voy a utilizar es ver cuál es su valor más pequeño y su valor más grande. Si nos fijamos, el valor más pequeño que tenemos aquí es el valor 0, lo tenemos ahí, y el valor más grande es el 9, que está en varios sitios, pero por ejemplo aquí. ¿Vale? Voy a borrar esto para que luego no nos moleste, así que entre 0 y 9 yo voy a hacer entre 0 y 10 y voy a coger 5 intervalos que vayan de 2 en 2, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8 y de 8 a 10. Esto sería perfectamente válido. Voy a dibujar una tabla que será donde haga nuestra tabla de frecuencias. Fijaros que en la primera columna voy a poner los intervalos, en la segunda columna voy a poner el punto medio, la marca de clase, que será el valor de nuestra variable, luego las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, las absolutas acumuladas y las relativas acumuladas.
Los intervalos, como he dicho, voy a coger de 0 a 2, luego de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10. Fijaros que he cogido los intervalos cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. Eso quiere decir que el 2, por ejemplo, estará en el segundo intervalo, no en el primero. Por otra parte, si os fijáis, como los valores que tenemos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en el primer intervalo tendremos, lo voy a poner aquí, el valor 0 y el 1. En el segundo intervalo tendremos el valor 2 y 3. En el tercer intervalo tendremos el 4 y el 5. En el siguiente tendremos el 6 y el 7 y en el último tendremos el 8 y el 9, lo que quiere decir que queda bien distribuido. Hay 2 valores por intervalo y eso está muy bien. Borramos esta parte de aquí para que no nos vaya a molestar y vamos a rellenar la tabla. Lo primero es calcular la marca de clase o la x sub i. La x sub i, el valor de nuestra variable o marca de clase, era el punto medio. Entre 0 y 2 el punto medio es 1, entre 2 y 4 es 3, aquí 5, aquí 7 y aquí 9. Ya tenemos los valores de nuestra variable. Para ver las frecuencias absolutas tenemos que contar. Así que vamos allá. Vamos a contar todos los valores que hay entre 0 y 2, es decir, todos los ceros y todos los unos. Pues si voy mirando aquí, aquí tengo un 1, aquí tengo un 0, sigo mirando, aquí hay otro 1 y otro 1. En total me da 4 valores. Pues lo ponemos, 4 valores. Ahora tendremos que mirar los que hay entre 2 y 4, que son los 12 y los 13. Bueno, vosotros lo vais haciendo poco a poco, yo ya lo he hecho y voy a poner los resultados y me da que hay 11 valores entre 12 y 13, hay 10 valores del tercer intervalo, 17 entre 6 y 8 y 12 entre 8 y 10. Y si contamos todos los valores me da un resultado de 54 valores. Para calcular la frecuencia relativa tengo que dividir la absoluta entre el número total de valores, es decir, tendría que hacer la división de el número 4 entre el número 54, luego del número 11 entre el 54, etc. Bueno, si hago esa división, 4 entre 54, luego con la calculadora esto me da 0,07, 11 entre 54 me da 0,2, 10 entre 54 me da 0,18, 17 entre 54 da 0,31 y 12 entre 54 me da 0,22. Si sumamos eso, en realidad no da 1, da 0,99, pero como ya os he dicho antes, ponemos un 1. Vamos a hacer la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Si acumulamos la absoluta, tenemos 4, 4 más 11 son 15, más 10, 25, más 17, 42 y más 12, 54, que era el valor que nos tenía que dar. Y si acumulamos las relativas tendremos 0,07, si a eso le sumamos 0,2 será 0,27, si le sumamos 0,18 será 0,46, luego da 0,77 y al finalizar da 0,99, pero como ya hemos visto, ponemos un 1. Y con esto tenemos acabado la tabla de frecuencia. Vamos a hacer el histograma. Para dibujar un histograma, lo primero que voy a hacer es dibujar un sistema de ejes. En ese sistema de ejes voy a poner en el eje horizontal los valores de nuestra variable y en el eje vertical las frecuencias. Los valores de nuestra variable van de 0 a 10 y van de 2 en 2. Y aquí ponemos el 0, aquí el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Y nuestras frecuencias, si nos fijamos, las tenemos marcadas aquí. La más grande es 17 y la más pequeña es 4. ¿Vale? Así que voy a poner una escala adecuada, por ejemplo, de 2 en 2. 2, 4, 8 y 10, 12, 14, 16 y 18. Y ahora lo que voy a hacer es poner rectángulos en lugar de diagrama de barras, ya que como estamos en datos agrupados en intervalos, tenemos que trabajar con histogramas. Entre 0 y 2 la frecuencia es 4, así que me vengo al 4, acordaros que íbamos de 2 en 2, y me pongo este rectángulo. Entre 2 y 4 es 11, pues me vengo al 11 y pongo este rectángulo. Entre 4 y 6 tengo 10, esto viene por aquí aproximadamente. Entre 6 y 8, 17, subo un poquito más. Y entre 8 y 10 hay 12. Y este sería nuestro histograma. Y con esto tenemos acabado el ejercicio.